Adelante. Vale, pues buen día a tothom, buenos días. Yo sí os voy a recomendar por cómo es el interfaz, como estéis más cómodos, pero yo os recomendaría que la gente que estáis más atrás os vinierais un poco más adelante para ver mejor cuando vamos a hacer el interfaz. Luego ya, en cuanto lo veáis, me entenderéis porque es un interfaz muy minimalista y se ve poco, pero bueno, vosotros decidís. Voy a empezar explicando un poco por qué estoy aquí. Voy a presentar en 5 minutos, me voy a presentar a mí y la empresa donde trabajo y luego nos metemos en faena con el taller, ¿vale? Entonces, voy a empezar por mí, estamos por aquí. Vale. Bueno, yo he traído simplemente 4 diapositivas en las que aprovecho, muestro una visualización, que es una visualización que a mí me gusta mucho y que lleva ya, pues es un señor que se llama Eric Fisher y lleva ya varios años haciendo unas cartografías muy interesantes, y aprovecho la visualización para explicar un poco mi historia profesional en función de los lugares en los que he estado viviendo en los últimos años. Entonces, pues bueno, ahí tenéis el caso de Madrid. Simplemente para que veáis un poco el tema de la visualización, son fotos de Flickr geolocalizadas. Entonces, las tramas rojas son las que dejan las personas que son turistas en esa ciudad y las tramas azules son las de los usuarios de Flickr que no son turistas en esa ciudad. Bueno, las slides que vais a ver ahora son iguales. Yo trabajo en una empresa de visualización, sin embargo mi formación académica no es de ingeniero. Yo soy economista, estudié pues en Madrid y luego terminé la carrera en Utrecht. Y bueno, en Madrid estuve varios años trabajando. Estuve trabajando primero para una empresa estadounidense que se llama Accenture, que es una empresa de consultoría muy grande. A lo largo de los 10 años estaba haciendo sobre todo lo que llaman inteligencia de negocio, temas de control de gestión, contabilidad analítica y demás. Y luego estuve 3 años trabajando un poco como freelance, pues había estudiado temas de fiscalidad también y haciendo pues control de gestión con clientes pequeños y fiscalidad. Entonces, luego la segunda... Bueno, esto es Utrecht, que como veis es muy pequeñito, es una de las principales ciudades de Holanda. Allí estuve terminando la carrera en el año 99, año 2000. ¿Y qué más por aquí? Estuve también en Ámsterdam en el año 2010 trabajando para una empresa muy grande, muy conocida y con muy mala imagen, que se llama Monsanto. Bueno, me imagino que casi todos la conoceréis. Monsanto es el primer productor mundial de semillas transgénicas y bueno, pues estuve trabajando allí en el equipo de control de gestión. En Holanda tiene la central europea y bueno, pues es un sitio interesante. Y por último, Barcelona. En Barcelona he estado en 2 épocas diferentes. Cuando terminé la carrera me vine aquí por una cuestión sentimental, tampoco vamos a ocultarlo, y empecé a trabajar en el grupo Covega, que es un grupo muy importante aquí en Cataluña. Es el principal embotellador de Coca-Cola que hay en España. No sé si sabéis, Coca-Cola tiene su modelo de negocio, lo tiene dividido. Ellos no fabrican en muchos de los países del mundo, sino que firman un convenio en exclusiva con un empresario local y ese empresario hace toda la cadena de valor. Coca-Cola solo fabrica el concentrado base. Y entonces el grupo Covega, que es un grupo catalán, tiene asignadas Cataluña, Aragón, Baleares y Canarias en España, y luego tiene la concesión de Coca-Cola en 12 países de África. De hecho, es el mayor productor de Coca-Cola en África. Toda la parte de West África la tienen ellos. Y ahí estuve 4 años en esa primera fase, haciendo temas de control de gestión. Ellos también tienen el negocio de las cápsulas de café, de Nespresso, que veis que en los últimos años, yo cuando estaba allí estaba empezando a funcionar y luego ya pegó una eclosión y ahora es súper conocido. Y bueno, ahora han hecho, no sé si os habéis enterado que este último año ha habido una fusión de los embotelladores de Coca-Cola en España y ellos, se han convertido un poco como en el accionista mayoritario y demás. Es súper interesante porque esta gente empezó a montar, cuando yo estaba trabajando allí, la segunda mayor fábrica de Coca-Cola en el mundo, que la pusieron en Montornès del Vallès, y no la hicieron más grande que la que hay en Atlanta por no enfadar a los de Atlanta, porque la mayor planta mundial pues está en Atlanta, que es la sede de Coca-Cola. Y en esta segunda etapa, en el año 2011,
Cuando volví de Ámsterdam, yo la verdad es que ya tenía muchas ganas de empezar a trabajar profesionalmente en visualización, porque yo me pasaba el día analizando números y hacía muchos gráficos, hacía mucha visualización. Lo que pasa es que llegó un momento en el que me veía muy limitado con las herramientas que tenía y empecé a investigar qué más cosas había por ahí. En el año 2007 aproximadamente, pues empecé a conocer que había vida más allá de los gráficos de Excel y todo esto. Y participando en un taller que había en un sitio que hay en Madrid, que se llama Media Lab Prado, conocí a uno de los socios de Bestiario, a Santiago Ortiz, y yo había empezado a escribir un blog de visualización, él lo conocía y en 5 minutos la verdad es que llegamos a un acuerdo y me ofreció venirme a trabajar aquí y allí estoy desde hace 2 años, haciendo sobre todo temas de análisis, pero también hago documentación, hago temas de programación, hago un poco de todo. Entonces, yo os cuento esto porque sé que la mayoría de vosotros venís de un mundo que no es técnico. Yo, como veis, vengo de un mundo que es semitécnico, por así decirlo, pero hace 2 años me di cuenta que había estado 10 años trabajando con un software que se llama Excel, que me parecía que era una maravilla y lo es, pero me di cuenta que si aprendía a programar había todo un mundo delante. Y el hecho de que fuera economista no quería decir que no tuviera que aprender a programar. Yo cuento a veces una anécdota. Cuando yo estudiaba en Utrecht, a finales de los años 90, mis compañeros holandeses que estudiaban económicas, casi todos programaban en HTML, en el año 99. En el año 99 en España prácticamente nadie programaba en HTML. Ellos estaban estudiando económicas, pero ya veían la necesidad de que iba a complementar muy bien su carrera, o una carrera de un periodista, o de un publicista, o de un diseñador, tener unas ciertas habilidades de programación. Programar es difícil, no vamos a decir que no, pero luego la verdad es que cuando empiezas a ser un poco independiente, empiezas a conocer determinadas técnicas, te das cuenta que merece absolutamente la pena pasar por esa curva de aprendizaje e invertir tiempo en eso. Lo que yo muchas veces le digo a la gente que no está en ambientes técnicos es: si tenéis la oportunidad y queréis meteros y queréis ganaros la vida con esto, por favor, hacer ese esfuerzo porque no os vais a arrepentir y luego ya vosotros decidís. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vamos a ver en 5 minutillos una mini presentación de Bestiario. Me voy a centrar realmente en los proyectos que están hechos con la herramienta que vamos a ver hoy, pero para que veáis un poco también lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. Bestiario es una empresa que se funda en el año 2005, la fundan 3 personas, un arquitecto, un matemático y un empresario, y empiezan a hacer visualización de información en un país como es España. Ellos fundan la empresa aquí, donde no hay en aquel momento una cultura de visualización, y cuando van a las empresas realmente tienen que explicar muy bien lo que hacen para que las empresas vean si tienen la necesidad de contratarles o no. Entonces empiezan a hacer una serie de prototipos, este por ejemplo es uno de ellos, para intentar mostrar lo que se podría hacer con la visualización a la gente. Nosotros tenemos un lema que es: intentamos hacer comprensible la complejidad, porque muchas veces la gente viene a nosotros diciendo: tengo estos datos, no sé cómo sacarles partido, mirar a ver lo que podéis hacer, o a veces vienen con objetivos más concretos, ¿no? Pero muchas veces es una acumulación de información que su dueño no sabe muy bien cómo atacar, y entonces nos llama a nosotros e intentamos ayudarle. Cuando hablamos, y esto es un tema que nosotros lo dividimos así, pero yo creo que es bastante estándar, una solución de visualización de datos puede entrar dentro de estas 3 áreas. Una es la que llamamos análisis y gestión, la otra es monitoreo y la otra es comunicación. Y veréis que muchas veces la línea entre ellas es muy delgada, pero a veces sí que se ve. Por ejemplo, esto es un caso de lo que llamamos análisis y gestión. Esto es un caso que hicimos para un banco suizo. Los gestores de portfolio, sabéis que trabajan con muchísimos datos y tienen que estar todo el día mirando pantallas y mirando evoluciones de los valores en bolsa. Entonces ellos tienen un problema de cantidad, pero pueden solucionar un poco ese problema con algunas técnicas de visualización, como puede ser, en este caso, como veis, es un tipo de gráfico, se llama coordenadas paralelas, que es para mostrar multidimensiones, y luego tenemos la capacidad de hacer un filtro
que nos permite ya eliminar mucho ruido visual que tenemos de series temporales que no nos interesan en un momento dado, y luego tenemos la capacidad de trabajar con los colores que nos pueden enseguida llevar a patrones determinados. Esto es una herramienta que lo que a ti te permite es analizar un conjunto de información. Tú partes de una visión general y luego, a demanda y a medida que vas encontrando cosas que te resultan interesantes o cosas que dices esto no me cuadra, te centras en ellas, pero tienes la capacidad de ir quitando ese ruido y despejando toda la tinta que tenemos, que cuando trabajamos con gráficos siempre estamos intentando quitar toda la tinta que podamos, ¿no? Esto también, voy a hacer una pequeña encuesta porque esto es algo que me está pasando últimamente, pero yo creo que aquí no me va a pasar. ¿Cuánta gente de aquí conoce lo que es la residencia de estudiantes? ¿Un colegio mayor? Inspección. Vale. Aquí lo conoce mucha gente. Me alegra y yo ayer lo pensaba y digo, mañana lo voy a preguntar porque estoy seguro que en el entorno de mañana la gente lo va a conocer. Alucino últimamente la cantidad de gente que cuando presenta este proyecto se me quedan con una cara y empieza a explicar un poco lo que era la residencia de estudiantes, empieza a saber cómo su cara va alucinando cada vez más. Y son gente de mi generación, yo tengo 36 años. Y yo cuando estudiaba, a lo mejor tenía una profesora de literatura que era muy enamorada, pero yo me he criado con esta gente, con Federico García Lorca, con Dalí, y es la edad de plata de la cultura española. Entonces, es una pena, pero a veces me preguntan, ¿para qué sirve la visualización? Pues en este caso sirve para que muchísima gente conozca lo que era la residencia de estudiantes. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía un fondo de la leche de la residencia de estudiantes, pero era todo un fondo digitalizado de papeles, de poemas, de obras que se habían generado en aquella época, pero que estaban en versión papel. Ellos lo tenían digitalizado y querían, de alguna forma, ponerlo a disposición del público, de hecho, esto está disponible en Internet, para que la gente pudiera navegar toda la información que ellos tenían digitalizada en una herramienta interactiva y que al final pudieras llegar al documento escaneado que querías ver. O sea, tú puedes ver aquí, esto es una red de varios millones de relaciones, puedes ver aquí, pues hay un sistema de filtrado que te puedes centrar en movimientos culturales, te puedes centrar en personas, te puedes centrar en revistas de la época. Y a partir de ahí tú vas navegando con esta red y bueno, vas enterándote de que había, por ejemplo, este es el caso de Luis Buñuel, como veis, es una red que pone en el centro el nodo protagonista y dibuja su red local. Entonces tenéis desde los movimientos a los que pertenecía, las obras que hizo, etc. Este es un proyecto que a mí me parece de lo más interesante porque junta mucho ese mundo analógico y digital. Monitoreo. Pues monitoreo, este es el caso. Esto está hecho con la herramienta que vamos a ver hoy, con lo que nos dé tiempo a ver. Y es una guía de recomendación que hay en Estados Unidos, que es de Google, que se llama Zagat. Que bueno, yo no la conocía, pero por lo que se ve es súper fuerte allí. Y nos pasaron unos datos para ver si podíamos hacer un prototipo que a ellos les ayudara a monitorizar lo que estaba pasando. Y de hecho, lo que querían era que los usuarios de los restaurantes, es una guía de recomendación de restaurantes, ¿no? Ellos categorizan, la gente va escribiendo, este restaurante pues es muy malo, se come como sea, y entonces lo que tú puedes hacer, tienes un sistema de multifiltrado, pues en función del tipo o de la calidad de la comida, la decoración, etcétera, y lo primero que tienes es este mapa, que es un mapa que se basa en un mapa de calor del punto que has seleccionado tú. Y bueno, luego puedes ir haciendo un determinado zoom. Cuando seleccionas aquí un punto, tienes esa visión, que es otro mapa ya solo con un poco el barrio donde está, para que tú veas los sitios que están más cerca. Ahí a la derecha no se ve, pero hay una matriz que te va posicionando todos esos restaurantes en 4 dimensiones, y luego lo que tienes aquí es un trim-up con las palabras, es un conteo de palabras, con las palabras que va diciendo la gente de ese restaurante, para que tú puedas ver, oye, pues se habla mucho de esta palabra, de tal otra. Creo que lleva pero no estoy seguro, sentiment de positivo o negativo, el color, y luego pues hay un texto. Esto es una herramienta que te permite monitorizar lo que está pasando en los restaurantes que están cerca de donde tú quieres, de tu casa o de lo que sea. Y esto es otro ejemplo que quiero pararme, porque también está hecho con Quadrigram.
es los datos de Bicing, que bueno, todos sabéis lo que es el Bicing, el servicio de bicis públicas en Barcelona. Y también es un mapa que lo que hace, bueno, tiene una animación, como veis allí a la derecha, se apoya en... Vale, aquí han puesto varias partes, pero a mí la parte que me interesa en 3 partes, esta, que es una visión general, en la que yo tengo un rectángulo donde me puedo ir enfocando en un momento dado. Esta parte de aquí es la que me muestra aquí el detalle, y ahí veo si unos parkings de Bicing tienen más sitio libre o menos sitio libre, y luego al final acaba utilizando una teselación de Voronoi para intentar mejorar la capacidad que tiene un usuario para decir, bueno, estoy en este punto y estoy más cerca de este parking de Bicing, con lo cual me interesa ir más allí que a otro que está más lejos. Y esto es un poco el mismo proyecto, pero proyectado sobre una maqueta que hay en el Instituto de Arquitectura Avanzada, que es una maqueta de 15×10 de la ciudad de Barcelona, pues proyectado sobre esa maqueta utilizando un mapa de calor. Entonces es como un video mapping en 3 dimensiones que puedes ir viendo la actividad del Bicing. Este es un proyecto que también está hecho con Quadrigram. BitCarrier es una empresa de aquí de Barcelona que se dedica a poner sensores en las ciudades para medir el tráfico y cosas así. Ellos están muy metidos en todo el tema de Smart Cities, y entonces hablan con las ciudades y consiguen que les dejen poner sensores para contar el tráfico e intentar gestionar un poco la densidad de tráfico que hay en cada ciudad. Entonces este es el caso de Zaragoza, y como veis es una red donde muestra la densidad que hay de un nodo a otro, que es la densidad de tráfico que hay de un sitio a otro. Y lo que me parece muy interesante de este proyecto es que tú puedes seleccionar un nodo, o sea, tú puedes ver como determinadas densidades en un momento dado, pero luego puedes seleccionar uno, se ponen en gris todas las demás y solo ves las que van o llegan a ese nodo, ¿no? Que es una forma también de optimizar el espacio, con lo que nos encontramos muy habitualmente. Y este es uno de los últimos proyectos que hemos hecho también, que es un prototipo. Nosotros utilizamos a veces Quadrigram para hacer prototipos rápidos de herramientas que luego probablemente vayan a acabar programadas en otro lenguaje, en otro entorno. Pero Quadrigram sí que nos permite hacer cosas bastante rápidas, en un día, menos de un día, y poder trabajar con un prototipo interactivo en que nuestro cliente puede ya ver lo que hay. Y en este caso es Avas Media, que probablemente lo conozcáis, es una empresa muy importante de planificación de medios. Entonces las marcas hoy en día ya no les interesan los canales habituales de inversión publicitaria, porque no son canales bidireccionales. La radio y la televisión siguen siendo muy caros, pero las marcas no pueden establecer una comunicación con el cliente. Con lo cual las marcas ahora se están centrando en escucharos a vosotros en Internet, que es lo que les interesa, y porque además vosotros, donde habláis de las marcas y donde las marcas pueden establecer una bidireccionalidad, es en Internet. Con lo cual lo que hacen es básicamente programas robots que van leyendo Twitter, los foros, etcétera, etcétera. En cuanto identifican una palabra que dice Coca-Cola, un mensaje que dice Coca-Cola, cogen, se lo llevan a una base de datos y ya tienen unas menciones que pueden ir a la compañía Coca-Cola y decir, vamos a planificar la inversión publicitaria en función de lo que estamos viendo que pasa en Internet, ¿no? Porque si nosotros hacemos un anuncio en televisión, bueno, hay una cierta forma de medir el retorno, pero si estamos viendo lo que dice la gente en Twitter y sabemos que es en un momento determinado, que tienen una edad determinada y que vienen de un sitio determinado, podemos hacer una campaña para atacar ese segmento. Entonces, básicamente lo que hacemos es utilizar un sistema multiselección, que son varios tree maps, donde vamos seleccionando primero un sector económico y luego hay aquí están otros canales. Por ejemplo, hay un tree map que te permite seleccionar el canal y tú puedes coger y decir, me quedo solo con las menciones en Twitter, o las menciones de Twitter y las de los foros. Hay otro filtro que te permite seleccionar por sexo o por ciudad. Donde acabas al final es en algo, nosotros empezamos aquí con 1 millón de menciones y cuando hacíamos determinados procesos de filtrado acabamos en varios cientos o varios miles, y cuando acabamos en varios miles se nos ocurrió organizar esto, que es simplemente una matriz que tiene pues 7.000 rectángulos y cada rectángulo es una mención. Entonces nosotros utilizamos el color para codificar
los resultados de una variable. Imaginaos que esa variable, ese color, fuera la ciudad de donde viene esa persona. Entonces yo puedo inmediatamente identificar, porque además esto sigue una progresión temporal, va siguiendo así el mes, puedo identificar que aquí hay un patrón, que aquí hay otro patrón, y hay una cantidad de información muy grande, pero yo con sistemas, con técnicas de visualización enseguida puedo identificar cosas. Lo que a mí me parecía muy guay de este asunto era que cuando hacías rollover por aquí te aparecía la mención. Entonces tú podías ir viendo, podías ir navegando esos rectángulos y te aparecía un tooltip con la mención en sí. Aquí estás trabajando solo con una variable, que son las menciones, pero luego las segmentas en determinados asuntos. Por último, comunicación. Bueno, esto simplemente para que veáis que hacemos cosas un poco diferentes. Esto es para el Gobierno de Canarias y es como una agenda de las actividades que pueden hacer los turistas cuando llegan a Canarias. Lo que pasaba era que las islas de Canarias tenían una información que la tenían cada una por su cuenta, pero no se coordinaban para ofrecer al visitante una experiencia un poco más completa. Y lo que hicieron fue centralizar todo en una aplicación que tenía la gente cuando llegaban a los aeropuertos y desde ahí ya podían empezar a ver lo que podían hacer en cada isla y ir a ello. Y este es uno de los últimos proyectos también, que es con el Centro Pompidou de París. Esto es simplemente una evolución de los nombres de los niños y niñas nacidas en París, pues me parece que son 7 años. Entonces, bueno, nos pidieron, ellos estaban organizando una exposición en el Pompidou de temas de visualización y nos dieron este dataset y nos pareció muy interesante. Bueno, era una herramienta que tenía allí la gente con la que podía interactuar en la exposición y podía ir viéndola. Entonces, bueno, se ven unas ciertas tendencias, pero yo creo que si no eres realmente francés no sabes identificar bien las tendencias que van haciendo los nombres. Y este lo voy a contar porque probablemente es un proyecto así un poco más diferente. Es un sistema de vida artificial que creamos, son pues unos organismos que se llaman mitozoos y lo que puedes hacer es pues ir creándolos, ir viendo cómo evolucionan, ver su código genético, darles, alimentarles y ver luego cómo interactúan entre ellos y finalmente ver cómo mueren. Lo interesante que tenía esto era que se hizo con la Laboral de Gijón porque era un espacio creado para lo que fueran los niños a jugar. Entonces los niños llegaban y era una pantalla táctil, iban seleccionando los mitozoos y lo muy interesante era que todas las variables tenían un atributo visual, ¿no? Por eso veis ahí que salen tanto, esa es la parte del código genético de los mitozoos, pero todas tenían algún atributo visual. Y yo creo que ya poco más, porque se me va a ir el tiempo. Simplemente este es uno para Telefónica que estuvo, creo que de hecho todavía está expuesto en la Fundación Telefónica, y luego estuvo en Arco. Ellos tenían, por ejemplo, un fondo también, en este caso fotográfico, y querían hacer un sistema que permitiera a la gente navegar. Entonces, un sistema que está basado en etiquetas. Tú vas seleccionando en esta primera pantalla las etiquetas y luego vas teniendo en las otras 2 pantallas un trimap con las fotografías que has seleccionado en función de esas etiquetas. Vale, pues yo creo que nos vamos a meter en faena con el tema de... ¿Cómo vamos? Estáis muy callados, ¿eh? Sí, cualquier pregunta me decís. Estamos de domingo ya. Sí. Vale. Yo sí voy a necesitar una de estas. Bueno, entonces, como habéis visto, Bestiario durante 5 o 6 años estuvo haciendo proyectos un poco ad hoc, ¿no? Venía una organización, una empresa y decía, hazme esto por favor, se lo hacía. Entonces ellos a lo largo de estos años fueron desarrollando una serie de metodologías, una serie de algoritmos, determinadas cuestiones que intentaron
centralizar, poner todo junto en una herramienta que salió a finales del año 2010, se llama Impure, probablemente alguno lo conozcáis, y luego ha evolucionado a Quadrigram, que es la versión que tenemos ahora. Entonces, Quadrigram es un, bueno, aquí ya estáis viendo un poco la naturaleza, pero ahora lo vamos a ver mejor, es un sistema, es un entorno de programación, no nos gusta llamarle lenguaje de programación porque no es un lenguaje como tal, es un entorno, es un metalenguaje de programación, está programado en ActionScript, que es el Flash, y lo que hace es intentar democratizar la visualización de información en el sentido de que hoy en día hay una multitud de herramientas para hacer visualizaciones. Nosotros lo que intentábamos era poner todo el conocimiento de bestiario en una herramienta para que la gente pudiera hacer visualizaciones un poco a su ritmo, desde una cosa muy sencilla, como hacer un gráfico de barras, a poder hacer, pues, por ejemplo, lo que habéis visto de algunos proyectos que he enseñado. Entonces, bueno, la página es quadrigram.com. Os voy a enseñar, yo aquí estoy con el logout, pero os voy a enseñar cómo, cuando entráis, para cuando hagáis la cuenta, sabéis que vais a tener acceso durante 3 meses a la herramienta. Nosotros damos un trial de, aquí en Plans and Prices veis las cuentas. Entonces, nosotros tenemos una cuenta que empieza desde 6 euros al mes. Todo el mundo puede tener esta cuenta un mes gratis, porque hay un trial para todo el mundo gratis. Vosotros vais a tener 3 meses. Entonces, cuando vayáis a hacer la cuenta, lo que tenéis que hacer es un proceso que os voy a enseñar ahora, que es muy sencillo, que es llegar aquí, pedir un trial. Un academic, ¿eh? Un academic, sí. Personal. Yo pediría un academic porque este es el de 19 y al final es básicamente lo mismo, pero realmente es muy parecido, ¿vale? Lo interesante, de hecho, veis que tenemos el free trial para los dos, con que le deis al academic ya es suficiente. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, y es lo único un poco así diferente, es poner el nombre de la cuenta, porque cada uno tiene una cuenta asociada, como esto es un software en la nube, que tú llegas, te metes en la página, haces login y todos tus ficheros luego los tienes guardados en un servidor, por lo tanto esto es una cuenta que es solo para ti. Tú pones ahí el nombre de una cuenta y ves si está libre. Habitualmente está libre, entonces si te dice que está libre, vas al continue y ahí simplemente vamos a poner, pues por ejemplo, hack. Esta está disponible, entonces le doy al continue y aquí fijaros que pone username @hack. Hack va a ser el nombre de mi cuenta, pero nosotros las cuentas las tenemos diseñadas para que tengan un usuario o 10 usuarios, con lo cual vosotros necesitáis pensar en 2 nombres, que puede ser el mismo, ¿eh? Un nombre que va a ser vuestra cuenta y otro que va a ser, en vuestro caso vais a tener un usuario o una cuenta, ¿vale? Aquí podréis poner el mismo username, de hecho yo podría poner aquí hack y esa combinación hack es la que vais a utilizar luego para hacer login. Ese sería vuestro user. En vez de poner solo una palabra, tenéis que poner las 2 palabras, ¿no? De hecho, cuando yo voy a hacer aquí, este es veis que yo estoy en una cuenta de bestiario y mi usuario es Nedex. Entonces pongo nedex@bestiario y le pongo el password. Entonces, cuando vosotros terminéis de rellenar esas 2 pestañas, os van a llegar 2 emails. Llegan prácticamente al mismo tiempo. Fijaros bien porque el primer email lleva un link de activación de la cuenta. Entonces tenéis que dar a ese link, el texto lo pone bastante claro, pero a veces es una putada porque llegan los 2 al mismo tiempo, prácticamente al mismo tiempo, y la gente se va al segundo en vez de al primero. Entonces hay que ir al primero y te dice, dale a este link para activar la cuenta y en cuanto le das ya tienes activada la cuenta. Si alguno tiene algún problema, simplemente que me escriba un correo con qué ha pasado, porque bueno, el tema de los 2 mails a veces la gente lo ve y se va al segundo y es un poco lío. Si tenéis algún problema me mandáis un email y lo que sea. Hay que darle al primero, ¿eh? La verificación. Sí, y sobre todo leer el mail. ¿Sabes? En vez de dar al leer, que es importante, y te dice, Pues sigue este link para activar la cuenta. Y le das, pero es la putada de que lleguen al mismo tiempo. Entonces, hoy, si queréis ir abriendo una cuenta, adelante. Y por si queréis empezar a trastear mientras yo voy haciendo cosas, adelante. Yo os recomiendo que me atendáis a mí, ¿sabes? Y que os abráis la cuenta mañana o esta tarde o cuando sea.
Vale. Bueno, pues ya tengo la cuenta abierta. Os lo digo porque si lo abrís ahora la cuenta y empezáis a trastear, os van a empezar a surgir dudas. Y yo voy a estar aquí haciendo otra cosa y vais a decir, ¿se lo pregunto o no se lo pregunto? Y es mejor que vayamos solo con un ejercicio, porque si empezamos a hacer ya es el caos total. Vale, pero yo tengo una pregunta ya. Dime. Sí, no, de momento cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. Ya he verificado y todo. Sí, y ahora guay. cuando me dice, ahora A he ver. hecho un lío, cuando me dice el username es el de la arroba o es el otro nombre, porque yo tengo que poner el password que he metido en mi cuenta, ¿no? ¿Cuál es el usuario? ¿Tu cuenta cómo la has llamado? Capeiro. Capeiro. ¿Y el user era el mismo? Capeiro. Vale, entonces pones capeiro@capeiro. Lo pongo todo junto. Sí, todo Vale. junto. Vale, eso es lo que me falta. Por eso había enseñado yo aquí lo Todo de junto sin ningún espacio, ¿eh? sin ningún espacio. Vale, ahora ya lo entiendo. ¿Veis? Por eso he enseñado yo aquí el mío, Vale. que es nedex@bestiario. Bestiario es la cuenta y mi usuario es nedex. Y Alberto, ¿cómo vas a controlar lo de los 3 meses? Lo de los 3 meses, esto el primer mes los tenéis gratis y luego yo manualmente, con vuestra lista de correo, os lo iré haciendo un mes tras otro. Así que utilizarlo os mato. Sí, la dirección muy fácil, soporte en inglés. Sí, esa la llevo yo, soporte en inglés, @quadrigram.com. Tendremos que enviar un correo diciéndote, No, para que os haga lo del trial no hace falta, eso lo voy a hacer yo de oficio, como dicen los abogados. Pero si tenéis cualquier duda, me escribís a ese correo. Y lo del trial lo voy a hacer yo sin que me tengáis que escribir. Sí. Temas de universidades lo hablamos porque es un tema que sí que es diferente. Sí, está en la página de contacto, ¿eh? Alberto, el support @quadrigram lo tienes en la página de Sí, ahí está por ahí en varios sitios, pero bueno, ahora que estamos así online. Vale, entonces, vamos. venga, yo tengo por aquí una sesión abierta, nos va a dar tiempo a hacer muy poquito, pero bueno, por lo menos para que veáis de qué va. Este es el ejemplo que yo traía preparado para hacer hoy. Y os voy a enseñar el final para poneros un poco los dientes largos, espero, y luego vamos a empezar con lo duro, que es desde el principio. Son 3 visualizaciones, ese caso del Guardian, desafortunadamente no podemos hacer, y por eso también cogí este caso, no podemos hacer este ejercicio con datos españoles porque los señores que nos gobiernan no les da la gana poner esa información público. Esta información aquí, ahora mismo, es una quimera. Es simplemente las reuniones que tiene cada lobby en el Reino Unido en el año, me parece que fue 2011, con algún ministerio. Entonces, ellos llevan un registro que luego hacen público donde dice, en este caso, la Confederación de la Industria Británica es el mayor lobby. Aquí os voy a dar simplemente una pincelada para que veáis lo que es la putada de los datos. Ayer me di cuenta, yo no había investigado todavía algunos acrónimos. Ayer me di cuenta que estos señores son estos señores. La CBI es la Confederación de la Industria Británica, pero como en el dataset unas veces está como confederación y en el otro está como CBI, si tú no lo conoces o no empiezas a hacer un proceso de minado de datos de calidad, no te das cuenta y te acabas de cargar todo el gráfico, entre comillas, porque este resultado se debería fusionar con este. También es verdad que es un poco pardillo y como son datos del Reino Unido, pues no conoces tanto lo que podría ser un... Porque es verdad que dices, y ya me metí en Google y pongo CBI y dicen el mayor lobby del Reino Unido. Y digo, vale, la Confederación de Industria Británica. Bueno, pues es una putada. El caso es que aquí yo intentaba hacer, dar respuesta a tres preguntas. La primera era, ¿cuáles son los mayores lobistas en el Reino Unido? Entonces, lo que hago es un sistema de trimap donde cuento las veces que se ha reunido cada uno de los lobistas con algún ministerio y, bueno, como veis, el tamaño es proporcional al número de veces. Una vez que yo ya tengo esa primera visión de cuáles son los mayores lobistas del Reino Unido, me centro en uno específico en cada momento, ¿no? Yo puedo ir cambiando, digo, bueno, pues me interesa ver con quién se reúne la Shell, que es una de las mayores petroleras del mundo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿con quién se reúnen esta gente?
y lo que hago es seleccionar uno de esos elementos y monto una red donde, como veis, el nodo central es el lobista y los nodos que están alrededor, que también están codificados con un color diferente, son los ministerios con los que se ha reunido. El tamaño del nodo es proporcional al número de veces que se ha reunido y, como veis, la red también enseguida se ve muy claro porque traza una línea por cada una de las reuniones que haya habido. Entonces digo, bueno, me intereso por Shell, veo que Shell se ha reunido con... Esto es... También me los tuve que buscar ayer porque, claro, aquí Ministerio de Hacienda y todo esto lo conocemos muy bien, pero cuando vemos DECC, pues el DECC es el Departamento de Energía y Cambio Climático. Entonces, bueno, pues tiene sentido, ¿no? Que la Shell, con uno de los que más se reúna, sea con el Departamento de Energía y Cambio Climático. Y por último... ¿Como el Ministerio de Medio Ambiente? Sí, algo parecido, sí. Y por último digo, bueno, ahora ya me enfoco en uno de ellos, por ejemplo en este DEC, y veo el último dato. O sea, yo aquí estoy utilizando todos los datos que me da el dataset. Desafortunadamente no hay una fecha, que ya sería la fiesta porque podríamos animar, podríamos ir viendo cómo evoluciona en el tiempo, pero aquí no tenemos fecha, entonces nos tenemos que conformar con lo que hay. Y esto es el purpose, el objeto de la reunión. Es verdad que aquí te pueden poner el purpose que les dé la gana, luego te dicen introductory meeting y están hablando de la mordida, pero bueno, por lo menos hay un ejercicio de transparencia. Entonces esto lo que me permite es, yo tengo aquí un control interactivo que me permite ir navegando, porque yo lo que hago es hacer un intervalo de frecuencias y decir, muéstrame solo las que están entre 10 y 20 veces, por ejemplo. Porque como veis, esto ya está un poco filtrado y aquí creo que aparecían, no sé si son 700 o así, pero la putada era que las primeras, o sea, si no hacías ningún minado de datos, había únicos 3.688 organizaciones. Entonces, hacer una cuadrificación, un trimap, con 3.600 lo hice, pero había como 2.000 y pico que solo se había reunido una vez. Entonces, claro, yo lo cuento en el documento, digo, sin ánimo de discriminación, a nivel de materialidad, que es un concepto que se utiliza mucho en economía, no es materialmente importante todo ese conjunto de organizaciones que se reúnen solo una vez. No digo que no sean importantes de analizar, que sí que habría que analizarlas, pero yo las analizaría como un subconjunto aparte. Porque una vez que yo veo que 2/3 de esas organizaciones se reúnen solo una vez, digo, vale, pues esos 2/3 me los quito, porque ya más o menos sé lo que están haciendo, y me quedo con 1/3, que es el que me va a permitir trabajar un poco más la frecuencia. Que luego es verdad que hay muchas que también están en 2, en 3, pero bueno, por lo menos es un poco más sencillo. Entonces, os voy a enseñar simplemente cómo funciona esto. Este es un sistema que está basado en módulos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, que es decir, voy a hacer una suma. Yo tengo un módulo que es addition. Los módulos reciben una información. En este caso, yo para hacer una suma necesito 2 inputs, necesito 2 números que sumar. El módulo se va a encargar de hacer esa operación y me devuelve el output, me devuelve el resultado. Entonces, en este caso es un módulo que es para sumar. Yo me voy aquí, tengo un panel de control donde puedo ir trabajando con los, con los inputs que tiene. Entonces yo le voy a meter aquí, como veis he elegido para eliminar el tema de líneas, yo puedo introducir información en los módulos de 3 formas. Una, manual, que aquí en este caso este no me deja, pero hay otros que te dejan, y le pones manual y es aquí donde tú le metes la información. Le metes ahí el número o la información. La otra forma es dinámica, que son estas cajitas que veis aquí, y es porque les tiene que llegar una conexión de algún otro lado. Yo voy a conectar un módulo con ese. Y la otra es variable, que es un término que se utiliza mucho en programación, que sabéis que, bueno, yo hago una operación, la nombro, le doy un nombre y luego utilizo ese nombre para trabajar con el contenido de esa variable, ¿no? Es un tema bastante interesante. Entonces, aquí tengo 2 elementos para sumar y lo que necesito son 2 números. Con lo cual me voy a ir aquí, voy a buscar un módulo que me dice number, me lo saco y le asigno el número.
Entonces yo voy a asignar, veis aquí sí que puedo meter información manual, le voy a meter un 5 y lo voy a conectar. Digo, bueno, como no me voy a ir otra vez, voy a copiar ese módulo y voy a hacer un 5 más 5, por ejemplo, ¿no? Y cuando me voy aquí, me devuelve. Esto es simplemente para que veáis cómo funciona, porque es un sistema que es bastante diferente a lo que seguramente estéis acostumbrados a ver. Yo venía del mundo de las hojas de cálculo y estás acostumbrado a esas columnas y filas, y aquí también trabajamos mucho con columnas y filas, y hoy lo vamos a ver con el ejemplo, pero el sistema visual es completamente diferente. Tú vas utilizando cajas y vas organizando flujos de información por ahí. Entonces esto es un canvas infinito donde tú te puedes ir organizando los datos. Por ejemplo, otra cosa que puedo hacer, voy a hacer una generación de números aleatorios. Yo estoy buscando por aquí los módulos porque yo ya estoy muy acostumbrado y voy buscando por texto, pero tenéis aquí una forma de buscar que es mucho más aconsejable para la gente cuando empieza, que está dividida, como veis, por ejemplo, pues para cargar ficheros. Pues yo abro esa pestaña, me sale una serie de tags y voy seleccionando y me van apareciendo los módulos que están tagueados con eso. Entonces yo puedo coger y decir, bueno, pues puedo subir ficheros de CSV, de Excel, de Word, puedo conectarme a bases de datos, en este caso de momento solo a MySQL, puedo conectarme a APIs, que es un tema muy interesante también. Tenemos un par de módulos que te permiten escribir con sintaxis de R, que es un lenguaje de programación estadística, y luego ya empiezas con las estructuras de datos, que realmente es la esencia de este entorno y yo creo que de cualquier programación. O sea, un dato tiene que tener una naturaleza. Habitualmente es un número, pero puede ser un texto, puede ser una fecha, que no es ni una cosa ni la otra, puede ser un booleano, que la gente que hayáis trabajado con Excel os sonará muy famoso aquello del true y false. Cuando hacéis un if en Excel, le hacéis una función if tal, true, y si no, false, pues eso al final es un booleano y se utiliza mucho en programación. Y hay otro tipo de estructuras de datos que son muy interesantes, como pueden ser los colores, como puede ser el null, que para la gente que no esté en el mundo de la programación es simplemente un valor que no tiene valor. Es una celda en blanco, es un valor no inicializado, pero es muy común que cuando uno importa ficheros, de repente se encuentre en una columna que hay celdas en blanco. Entonces eso en programación, así, yo no sé si Excel te da tanto problema, probablemente no, pero los lenguajes de programación les genera mucho problema porque no saben. Llegan ahí, cuando leen, dice aquí no hay nada, entonces si me vas a hacer un conteo, si voy a hacer alguna operación o algo, no sé qué hacer con este elemento. Con lo cual en programación habitualmente lo que se hace es coger todos los valores que no están inicializados y reemplazarlos por otro, por 0, por NA, por lo que sea. Pero también hay que tenerlos en cuenta porque es muy fácil que os subáis un Excel, empezáis a operar y dices, ostras, no me sale la operación, y es por tener una celda en blanco. Entonces, pues bueno, eso es interesante. Y también podéis trabajar con otras estructuras más complejas, como puede ser puntos, y bueno, organizar polígonos y hacer mapas con polígonos y demás, o con rectángulos. La parte de operadores es realmente la parte que es más de procesos de datos. O sea, yo primero me he subido unos datos con unos loaders que tenían una naturaleza determinada, o sea, eran números, eran textos, lo que fuera, pero una vez que los tengo aquí arriba, tengo que empezar a operar con ellos. Tengo que filtrar, tengo que ordenarlos, tengo que hacer una serie de operaciones. Entonces, las operaciones las tenemos aquí divididas en una serie de familias, como pueden ser las listas y tablas, que son, bueno, básicamente para que os hagáis una idea, una lista podría ser una columna de una hoja de cálculo y una tabla pues sería lo que entendemos todos por una tabla. Puede hacer conversiones. Cuando uno trabaja con datos es fácil tener la necesidad de convertir. Por ejemplo, yo tengo una tabla de pares y la quiero convertir en una red, o quiero un texto que convertir a número. Hay esas necesidades de conversión. Entonces, o quiero convertir, por ejemplo, un CSV a una tabla. Hay muchas opciones de conversión. Números, textos, etcétera. No voy a enrollarme mucho más porque si no al final no voy a hacer nada. Los controles interactivos, porque Quadrigram es una herramienta que está pensada para hacer visualizaciones interactivas y una vez que las terminas, luego publicarlas en Internet.
Entonces, tenemos una serie de controles que te permiten pues, hacer el intervalo este que hemos visto con el ejercicio, o te permiten hacer una animación, de decir, bueno, voy a hacer un mapa animado, le voy a poner un play, un pause y un stop y le voy a ir animando, ¿no? Pues eso es, o los típicos controles para zoom, para hacer zoom en un mapa, eso sería lo que serían controles interactivos. Y por último, que es lo que me imagino que la gente está un poco como más interesada, son las visualizaciones. No, un proceso de análisis no tiene que terminar en una visualización, pero normalmente sí que suele ser el primer destino antes de seguir haciendo iteraciones con ese análisis. ¿Vale? Entonces, yo lo que os iba a comentar aquí es ¿qué puedo hacer? Puedo hacer aquí una generación de números aleatorios, porque voy a hacer un par de ejercicios de gráficos. Digo, bueno, quiero 100 números aleatorios entre el valor 0 y el valor 5. Y me ha dado una lista de 100 números. Siempre cuando voy haciendo mouse over veis que el programa me da una información. Entonces yo me voy a ir ahora a un bar chart. Y cuando me voy al bar chart y hago un mouse over sobre ese inlet, veis que me aparece solo una caja. Eso es porque para funcionar solo necesita un input. Luego le puedes poner colores, le puedes poner otra serie de cosas, pero para que el visualizador te pinte algo, te está pidiendo un dato. En este caso es una lista de números, ¿vale? Que si veis, pone ahí source y entre paréntesis number list. Cuando yo voy aquí, veo que lo que tengo es una number list. Y esto entenderéis que es lo que siempre tiene que haber. Tiene que haber una coincidencia entre el output del módulo o de un módulo y el input del módulo con el que está conectado. La naturaleza debe ser igual. Entonces yo selecciono aquí y me pinta ese gráfico de barras. Lo bueno que yo puedo tener con esto es decir, no me interesa ver un gráfico de barras, sino que lo que me interesa es ver un treemap. Entonces, si os fijáis, yo voy al inlet del treemap y lo que me está pidiendo es exactamente lo mismo. Me pide una lista de números. Entonces, yo puedo tener esa visión de esta forma. Entonces, esto sería, por ejemplo, un ejemplo de lo que puedo hacer. ¿Qué más cosas puedo hacer? Estoy poniendo valores entre 0 y 5 solo, has dicho. Aquí he hecho, mira, voy a fijaros, me dice number of elements 100. Voy a generar 100 números aleatorios. Y luego me pide un intervalo. ¿Entre qué número y qué número quieres que vayan esos números, ¿no? Y le digo, pues en este caso le voy a poner entre 0 y 5. Le podría poner otro intervalo, entre 0 y 1, 0 y 100, lo que fuera. Y él te hace y te genera 100 números aleatorios. Esto lo he utilizado para no tener que cargar un fichero y demás, sino que vierais un poco otro tipo de operaciones. Ahora voy a hacer un poco una carga más estándar y trabajar con datos que no son aleatorios en el ejemplo de antes, pero para generar números rápidos, ¿sabes? Y son módulos que están bien para ese tipo de cosas. De hecho, hay otro que tenemos por aquí que os quería enseñar, porque en Bestiario probablemente la mayor especialidad que tenemos es la parte de las redes, y mucha gente viene a nosotros por los proyectos que ha visto de redes que hemos hecho. Entonces, aquí lo que voy a generar es una red aleatoria. Y me dice, ¿cuántos nodos quieres en la red? Le voy a poner 100 nodos también. Y luego me dice, bueno, la probabilidad de que estén conectados. Le dejo ese 0,01. ¿Vale? De momento no me interesa trabajar sobre ese inlet. Y cuando me voy al output, me dice, bueno, pues te he generado una red que tiene una longitud de 100 y tiene 64 relaciones. Tiene 100 nodos y 64 relaciones. Entonces yo me voy a venir aquí, voy a hacer un network y tengo aquí un visualizador. De redes hay varios, pero este es el más sencillo. Y cuando me voy, me dice, la naturaleza del dato que me tienes que pasar es una red. ¿Vale? Y ahí tenéis la red. Entonces yo con esta red ya podría meterle un control, por ejemplo, un slider para hacer un zoom, porque las redes muchas veces uno se tiene que ayudar de zoom para lo mismo, ir despejando. Podría coger y ponerle un slider, por ejemplo, vamos a poner un slider para que veáis. Creo que sí.
podría hacer, le vamos a tocar la probabilidad de que estén los nodos conectados. No. Slider. Le vamos a poner de 0 a 1. ¿Vale? Entonces yo a medida que voy subiendo, ese control me va subiendo hasta 1, ¿vale? Ahora está en 0,68. Y ahora, para que veáis un poco lo que os comentaba antes, yo ahora mismo esta relación de probabilidad la tengo como manual, pero lo que voy a hacer es conectarla al slider para ir haciéndola dinámica, para animarla, ¿vale? Y que la red se me vaya actualizando a medida que yo voy incrementando la probabilidad que le doy a los nodos de estar conectados. Entonces, ya no tengo la necesidad de introducir aquí un input manual, sino que me voy aquí y le digo, quiero un input dinámico, y habéis visto que ha aparecido ahí un inlet nuevo. Le conecto. Y ahí, como llevo una probabilidad de la hostia, pues claro, están todos conectados. Entonces, si yo voy bajando esto, se irán desconectando. ¿Vale? Lo que pasa es que tiene que recalcular otra vez todas las conexiones y al final, claro, hasta que no la baja a 0,1, pues no se va a quedar tranquila. ¿Veis? Y ahí ya ha bajado esa intensidad. Esto es una forma que yo podría coger y decir, imaginaros que yo esto es un producto acabado y lo quiero publicar en Internet. Yo selecciono aquí esto, que me da un área de publicación. Vamos a guardar este fichero, decir a test 5, lo guardo y lo voy a publicar. Entonces yo tengo la opción de publicar o bien en modo público, que significa que toda la persona que tenga esa URL podrá ver el contenido que hay, o bien en modo privado en el que le voy a poner una contraseña. Entonces yo le pasaré esa contraseña a la gente que quiera verlo y lo podrá ver. Entonces, la forma que yo tengo de poner esto en Internet son dos. Una, él me ha generado ya una URL, que es donde está este espacio, o lo que puedo hacer es, por ejemplo, tengo un WordPress y quiero embeber esa visualización en mi blog. Bueno, pues lo que hago es cogerme el código este que veis aquí, que es un código que lleva un objeto Flash, pero es un código HTML, lo pegáis en el WordPress y está ya como objeto embebido. O si estáis, por ejemplo, haciendo otra página y estáis programando en HTML, sería coger ese código, ponerlo en vuestro código HTML y sería como un embebido también. Yo lo que voy a hacer es abrir en una nueva pestaña que sería la URL de esa, y aquí veis que ya están los nodos en forma interactiva. Esto ya sería una visualización que yo le puedo pasar a la gente que sea y ya lo estarían viendo, ¿vale? Y de hecho nosotros creemos, porque muchas veces nos preguntan ¿a dónde, o sea, a quién os dirigís vosotros? Porque si os habéis fijado, no es un entorno que esté pensado para gente que no tiene ni idea de programar. Es un entorno en el que hay que plantearse cada segundo o cada momento lo que uno tiene que hacer. Y dice, bueno, para generar una red aleatoria, ¿qué me tengo que plantear? Pues me tengo que plantear el número de elementos, me tengo que plantear el intervalo. Si yo quisiera hacer un mapa, por ejemplo, hay software que tú coges y dices, yo quiero hacer un mapa y lo hago en un momento y lo tengo y ya está. Nosotros lo que pretendemos y creemos que puede querer la gente, y que además creemos que es muy bueno, es que la gente vaya aprendiendo visualización con el mismo software, que probablemente le cueste más que un Tableau. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con software estilo Tableau, y Tableau me encanta y es la leche, pero en cierto sentido estás muy limitado a la hora de enterarte de qué está pasando. Es decir, si yo quiero hacer un mapa, a mí me interesaría, a lo mejor el primer mapa que hago no me interesa, porque no tengo tiempo, porque por 1000 motivos, ¿vale? Pero si yo, a medida que va pasando el tiempo, voy haciendo 2, 3, 4, 5 mapas, llega un momento en que me interesa saber cómo se hace un mapa, cuál es la lógica que hay detrás de la construcción de ese mapa, o de una red, que ya habéis visto que es trazar nodos y relaciones.
Entonces, lo que pasa muchas veces es que los software no te hacen la magia por detrás y no te permiten ver lo que realmente cómo se hace. Aquí es verdad que al principio asusta y yo cada vez que doy un taller veo la cara de la gente y, ¿sabes? Es como... ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es esto? Pero también tener en cuenta una cosa, y probablemente yo creo que al final el taller pues sea como lo estamos haciendo y el ejercicio lo veamos en otro momento. Pero tener en cuenta una cosa, nosotros hemos intentado... O algún ejemplo más práctico. Que es lo que os voy a enseñar ahora. Nosotros hemos intentado, por un lado, hacer una documentación que fuera lo suficientemente detallada, pero que fuera que se pudiera seguir por todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que, evidentemente, las cosas también hay que invertir un tiempo y hay que tener ganas. El conocimiento no viene de... Yo llevo 2 años programando con R, que es el lenguaje de programación estadística, y cada día que pienso que controlo un poco, luego al cabo de 5 minutos me doy cuenta de decir, te falta todo para aprender. Y me encanta, y me paso horas y horas y horas. O sea, no es algo que digas, no tienes ni idea. Lo que pasa es que, bueno, todo esto al final no dejan de ser lenguajes, y es como aprender a hablar francés o aprender a hablar inglés o lo que sea. Entonces, tenemos una documentación que yo creo, y no es porque la haya hecho yo, que la he hecho, pero yo creo que está bastante bien. Está muy desarrollada, y además hay pues alrededor de 200, 250 ejercicios que uno puede ir haciendo desde más fácil a más complejo. Pero bueno, hay mucha gente que no tiene ni tiempo ni ganas de llegar y ponerse a ver una cosa como esta, que es donde yo explico cómo empezar a subir archivos. Bueno, pues aquí está explicado, ¿no? Una forma de subir un archivo con una URL o... en otro ejercicio tengo una forma de subir un fichero local, que es, bueno, un poco... Nosotros necesitamos generar una URL para subir un fichero. Entonces, si el fichero está en el disco duro, necesitamos de alguna manera generar una URL de ese fichero. Muchas veces lo hacemos con un Dropbox, por ejemplo, y nos lo llevamos a Dropbox, pero hay veces que digo, yo no quiero usar Dropbox, yo quiero subirlo directamente. Entonces hay una forma que está por aquí de subirlo, hay un módulo que te permite conectarte, se te abre el explorador o el Finder y tú seleccionas el fichero y lo subes. Pero lo que te hace el programa es generar una URL, que es lo que necesita para luego tú empezar a poder operar. Entonces, lo que os quería enseñar es, hay una documentación que es bastante extensa y si uno tiene tiempo y ganas puede aprender muchas cosas, pero hay mucha gente que no tiene ese tiempo y lo que hemos hecho, que yo es algo que, por ejemplo, no he visto en ningún lado y de verdad os lo digo, es hacer 50 plantillas con ejercicios explicados uno a uno con todo lujo de detalles, que aquí, por ejemplo, veis en... Las plantillas, además, cuando uno está dentro del programa, se va aquí a Templates y están divididas en 3 niveles. El básico, el intermedio y el avanzado. Entonces, yo me puedo abrir una plantilla de decir, bueno, me interesa, por ejemplo, ver cómo hace esta gente pues un Stacks on Time, que es un tipo de visualizador que tenemos... ¡Ah, es mierda! Dale que puedo. Sí, habría que... Bueno, voy a decir. Tenéis frío, ¿no? Un poco de frío. Voy a decir. Me voy a abrir el de hemos dicho... ¿dónde estás? Bueno, Parallels, por ejemplo. Entonces yo abro una... Desde dentro, como usuario, yo puedo ir a las plantillas, aquí, en el menú de plantillas, y abrirme cualquiera de esas plantillas. Entonces yo me abro una plantilla y veis que el proceso, que es este, esto es un tipo de gráfico de coordenadas paralelas que veíamos antes. Coordenadas paralelas es un tipo de gráfico que es muy interesante para, como en este caso, representar un conjunto de datos que tenga muchas variables. En este caso son variables de ciudades alemanas. Entonces veis que cada una de estas es una variable y las líneas, cada línea es una ciudad alemana. Entonces yo lo que puedo ir haciendo es seleccionar, y de hecho lo vamos a hacer
para ir despejando, yo tengo en cada una de las dimensiones tengo un filtro. Entonces yo cojo ese filtro, me centro en una parte determinada, como veis se ponen en gris todas las demás, y luego lo que voy haciendo es navegando por él. Lo que es interesante también, que veis, esto es otro tipo de cosas que tampoco es fácil de encontrar con otros softwares, que cuando yo he ido seleccionando estos, veis que se me han seleccionado solo, porque como hay tanto color, llega un momento en que a partir de más de 20-25 elementos, olvídate del color, estás muerto. Y en este caso pasa, porque hay varios verdes, necesitas algo que te ayude a identificar que ese verde corresponde a Leipzig. Y en este caso lo que haces es ayudarte con la leyenda, y tenemos sincronizado, como veis, hay una sincronización del output de este que viene aquí, que simplemente es lo que llamamos nosotros la selección inducida, que dices, cógeme los elementos que tienes aquí y señálamelos solo en esta leyenda, ¿vale? Y entonces es algo bastante interesante. Entonces, yo lo que os quería enseñar de esto es, a ver, si yo tengo esta template y tiene estos pasos y están escritos, están explicados, yo lo que puedo hacer es, ostras, tengo unos datos que se parecen mucho, voy a reutilizarlo. Cojo, hago un save as, me la salvo en mi servidor, le pongo otro nombre y luego le pongo aquí mis datos y la tengo hecha. Eso sería una forma de llegar a hacer algo muy rápido. Pero lo que es muy interesante es que aquí, a ver qué están por aquí, pues tengo, hostia, esto de tener la rueda del scroll justo al revés que estás acostumbrado, es la leche. Tienes cosas básicas de, bueno, pues esto es un stacks on time, que es para, me parece que son user records, para ir monitorizando, bueno, datos de usuarios de determinados países. Entonces, veis que yo tengo aquí, pues, pintados de cada color en función del país que sea. Entonces, yo me puedo ir a hacer cosas así, pero también me puedo ir a algo más complejo. Bueno, estamos en la simple. A ver. Entonces puedo ir haciendo niveles hasta que llegue a hacer algo pues de este estilo. Entonces todas esas templates están explicadas en el propio programa, ¿vale? Cada uno puede ir abriendo las que le interesen y luego puede ir reutilizando. Si en algún momento le interesa reutilizar alguna, puede ir haciéndola con sus datos. Este no carga. Vale. Entonces, voy a empezar a hacer el ejercicio este que veíamos, que tengo aquí preparado, para que veamos un poco en detalle cómo funciona, cómo trabajar con filas, columnas y demás. Bueno, ¿qué dudas o qué os parece esto? Me imagino que os parecerá un poco complicado, porque la primera vez es como muy diferente. Es que te puedes equivocar un poco. O sea, una vez te aprendes para qué sirve cada cuadrante, pero tienes que relacionar muy bien el vínculo, o sea, la línea con el dato que quieres para que te la haga, ¿no? Bueno, es tener muy claro lo que quieres hacer, porque uno tiene que ir haciendo pasos. Entonces, si no tienes claro ni tu destino, ni los pasos intermedios que tienes que ir consiguiendo hasta llegar a ese destino, es un poco complicado, porque como es un sistema modular, digamos que vas paso por paso, ¿no? Pues primer paso, cargo el fichero, luego visualizo ese fichero. De hecho, vamos a empezar a hacer una carga del fichero. Yo digo load Excel. Pero podemos hacer uno que sea un ejemplo, en lugar de cosas así al azar, con un ejemplo. Sí, es el que voy a hacer, que os he enseñado antes, que traía preparado para. Voy a cerrar esto, por ejemplo, este que tenemos aquí. Hay un montón de vínculos. Bueno, pero con mucha facilidad, ¿no? A lo mejor cruzas uno que no tiene nada que ver. Bueno, pues si nos equivocamos lo volvemos a hacer. Si la vida es una equivocación continua. Esa frase es buena. Y si quieres hacer una visualización sobre un mapa, le has de cargar el Excel y le has de cargar el mapa. El mapa que no lo he enseñado. Un mapa de Cataluña y poner allí
cuadro que tienes lo que nos enseñan ahí, Sí. un Excel sobre los hospitales y los porcentajes. Te tienes que cargar tú el mapa de Cataluña con las comarcas. Tendrías, a ver, si quisieras trabajar, nosotros tenemos dos tipos de mapas. Tenemos lo que llamamos el mapa político, que, bueno, aquí lo que necesita es una lista de los países que tú quieres visualizar, es el típico Cloroped, ¿no? El mapa donde coloreas los países de un determinado, todo el polígono del país lo coloreas de un determinado color. Y habréis visto muchas veces, pues mapa mundis. Entonces tú tienes la posibilidad de dibujar aquí polígonos enteros de países, tienes la posibilidad aquí de tener un mapa de base, que puede ser OpenStreetMap, que ya están cargados, o los de Statement, que me imagino que los conoceréis. Son estos mapas así negros. Tenemos por aquí, a ver, por ejemplo, en Map Type, creo que el 3, ¿veis? Este es el de Statement. Entonces tú puedes trabajar con esto como tu base, porque esto evidentemente, claro, luego a medida que vas haciendo zoom ya te vas a ir encontrando las calles y demás. Y encima empezar a poner capas, por ejemplo, yo quiero poner círculos encima, ¿no? Pues coges, tienes que utilizar otro visualizador, poner los puntos de los círculos y luego pones el de los círculos encima de este. Pero tendrías otra última opción, que es coger y decir, bueno, yo tengo los polígonos, la cartografía de un barrio determinado en Barcelona. Entonces tenemos un módulo que, así como tenemos uno que lo que hace es dibujarte círculos, hay otro que te dibuja puntos, te dibuja polígonos, entonces tú puedes ir poniendo un polígono y dibujar, digamos, lo que quieras. Lo que pasa es que necesitas tener esa información de polígonos. Entonces tienes bastantes formas de trabajar con mapas. A mí la que me parece más cómoda es esta, porque tú ya tienes la cartografía hecha de OpenStreetMap o de Statement, y luego vas poniendo pues encima, por ejemplo, hay uno aquí que se ve bastante. A ver si se abre este por ejemplo. ¿Veis? Ahí se ha cargado, este lleva 3 capas. Lleva la primera capa, es el mapa que veíamos, en este caso de Statement, y luego por encima lleva una segunda capa. ¿Dónde las veo? Bueno, las capas es que las conozco yo. Ahora las veréis más claro. La segunda capa es la de los círculos naranjas, que eso simplemente son puntos. Y luego la tercera capa es un mapa de calor sobre otra variable, me parece. ¿Vale? Aparte de la de los puntos, me parece que sobre otra variable o probablemente sobre la propia variable que le está dando tamaño a ese punto. Entonces el mapa de calor hace, pues es una acumulación donde hay puntos, y lo que habéis visto, veis lo que os decía antes, ese es un slider. Tenemos solo 2 tipos de slider, uno en el que vas pasando, ese es el que hemos usado para la red aleatoria, que íbamos subiendo la probabilidad. En este caso lo utilizamos para hacer un zoom. Podrías hacer otros tipos de zoom, pero este es muy cómodo porque le vas haciendo un zoom. Por aquí, esto es un ejemplo típico, o sea, cuando uno se pone a hacer mapas con otro tipo de software, no se plantea o no sabe que los niveles de zoom suelen ir de 1 a 21, ¿no? Y eso era algo que había hecho mapas y no tenía ni idea. Entonces esto es algo que, si realmente os interesa la visualización, vais a aprender mucho, porque por el camino vais a tener que pegar y aprender, pero evidentemente tiene que haber ese interés. Y entonces luego tú ya te vas moviendo y ves que cuando estás a un nivel de zoom alto, tienes una cartografía pues bastante maja, ¿no? Para lo que necesitas, porque ya empiezas a tener ahí pues todas las calles y demás. Y luego tienes aquí otra posibilidad, que este es parecido a lo que os he enseñado antes, que también está basado en eso, en ese sistema de capas. A ver si carga. Pero es el que lo localiza, ¿no? Es decir, tú le pasas, pones los datos y como... Tú a la primera capa, la que es el mapa en sí, lo único que le tienes que dar es un punto central. Y luego, con la de los círculos o la del mapa de calor, ya sí que tienes que posicionar esos puntos en función de las coordenadas geográficas que tengas. O sea, tú tienes que tener las coordenadas geográficas de esos puntos. Si no, no podrías...
Tú le das una columna a la longitud y la latitud, luego lo geoproyectas, que es otra de las cosas que también uno aprende con esto, ¿no? Cuando uno tiene coordenadas de longitud y latitud, no las pasa directamente al mapa, sino que las tienes que proyectar a un plano geométrico, que se llama, porque si no, no podrías verlas. Pero esto es eso. O sea, no os acojonéis por este tipo de cosas, porque es eso. Una vez que ya lo sabes y lo haces, echas 2 veces, echas n, y luego además es que te puedes coger y generar un mapa, te lo salvas como una especie de plantilla tuya y no tienes que hacerlo cada vez que quieras construirlo, ¿no? Bueno, este no carga. Así que vamos a meternos con el que decíamos antes, con el ejercicio de la red. Lo del timeline no lo veo muy claro, porque te lo hace él aleatoriamente, o sea, o cómo es. No, un timeline. No le pones un punto de, o sea, tú no le pones un mapa y luego le pones otro y hace la transición, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero cuando hablas de timeline, ¿te refieres a una evolución temporal? Me refiero a las animaciones. O sea, tú Las animaciones. Normalmente cuando haces una animación Sí. pones varios puntos Sí. y el lenguaje de programación lo que hace es crear las transiciones o las interacciones y va haciendo, pues eso, la variación de uno a otro, o sea, colores, figuras o lo que sea. Aquí tú le has puesto unas relaciones y tal y veo que el timeline, que en este caso es vertical, lo hace solo todo, ¿no? Bueno, a ver. No entiendo cómo funciona eso. Bueno, tú podrías, cuando tú para animar algo, tienes una condición absolutamente necesaria, y es que en tu dataset tengas algún campo que esté, pues que haga referencia a tiempo. Normalmente es una fecha. Entonces tú necesitas, para poder animar algo en el tiempo, necesitas saber que ese evento se ha producido en el momento X o en el momento Y. Con lo cual lo primero que necesitas es una columna donde te diga pues la hora. Por ejemplo, en el caso de las bicis, tú tienes una columna donde te dice a las 10:54 y 30 segundos. Entonces tú luego lo que vas haciendo es, tienes varias opciones. Puedes coger un slider como el que veíamos que hemos hecho el zoom y tú ir pasando manualmente, y lo único que vas haciendo es moverte a lo largo del tiempo, en la línea temporal, desde más antiguo hasta más nuevo. Eso sería como una opción muy fácil, pero que a mí me gusta mucho porque dejas que el usuario vaya animando el momento el que quiera, que se pare en el momento que quiera y que luego se quede ahí el tiempo que quiera. Porque otra opción para animarlo es coger y decir, yo no quiero estar con el ratón dándole a un slider para que me vayas mostrando los eventos de Bizin, sino lo que quiero es decir, voy a programar unos botones que van a ser parar, pausar y continuar. Y lo que hago es construyo esos controles en Quadrigram y luego con un par de módulos lo que hago es que le digo al programa, veme cada X tiempo, por ejemplo, cada 5 segundos me vas mostrando un elemento. Entonces cuando le das al play te empieza a mostrar. Y cada 5 segundos o cada medio segundo, lo que tú le pongas, tú controlas la interacción de la animación, te va sacando un elemento. El problema que tienes con eso es que la gente ve la animación y ya está, no se para a analizar. Cuando el usuario tiene que estar moviendo el slider con el tiempo, yo le estoy obligando a analizar más. No le estoy dejando que se quede así, viendo una animación, viendo la vida pasar. ¿Sabes? Ostras, he visto este evento, no me acuerdo muy bien. Con el slider tú puedes ir moviendo, me he quedado en este momento. Pero bueno, son formas o manías que cada uno tenga de trabajar. ¿Más preguntas? ¿Tenéis algún proyecto para hacer el match HTML5? Es algo que nos pregunta mucho la gente. Pero nos gustaría, lo que pasa es que lo tenemos que hacer desde cero. Y eso, como podréis imaginar, después de 3 años desarrollando un producto, es muy jodido, porque por tema de dinero, por tema de concepto, de producto, que evidentemente está teniendo muy buena acogida. Nosotros salimos el año pasado con una beta privada y lo estuvieron usando gente, pero como habéis visto que es algo que sirve para hacer tantas cosas, es verdad que para realmente llegar al target de personas que lo pueden utilizar es muy difícil porque es muy amplio. Entonces lo que estamos intentando hacer ahora es todas aquellas personas que no tienen conocimientos para programar, porque es verdad que si sabes JavaScript, pues oye, probablemente no tengas mucho que aprender con esto, ¿no? A lo mejor aprendes cosas nuevas, pero bueno, tienes otra
tienes una alternativa, pero la gente que, por ejemplo, no sabe programar y quiere hacer cosas interactivas, sí que, bueno, es aquello que decimos, puedes llegar a hacer cosas muy interesantes, pero también tenemos que ver que la gente pues aprende, demás. Ahora estamos en ese proceso de ver que realmente podemos apostar y decir, oye, a lo mejor vemos que no podemos trabajar con 300 módulos que hay ahora, que tenemos que bajar a 100 y hacerlos mucho más inteligentes, cosa que es muy difícil porque si no ya lo hubiésemos hecho antes, y darle a la persona muchas menos posibilidades de las que ahora probablemente tienes, que cuando entras aquí y empiezas a ver la cantidad de posibilidades que hay, dices, uff, esto es muy difícil. No. Entonces estamos en este impasse. A mí sí me gustaría, y yo creo que a mucha gente le gustaría, pero para nosotros no es tan importante la tecnología en sí, sino que esto en un momento dado pueda convertirse en algo real para que la gente se quite tanto de los menús. Porque hay una cosa que es, yo cuando hablo del tema de R, la gente me dice, no, SPSS, a mí me gusta el SPSS, pues es para estadística, pero claro, yo lo voy haciendo todo por menús, yo no quiero aprender a poner comandos en una consola, ¿no? Y dices, pues si es que al final es una línea lo que tienes que aprender, si te tienes que aprender igual para hacer esos 4 clics para llegar al menú, y además cuando tú lo estás haciendo con esa línea sabes lo que estás haciendo, que es lo que muchas veces hablo de esto, que realmente tienes que saber lo que estás haciendo, pues si no, no te enterarás de nada y la gente tampoco se enterará. ¿Alguna pregunta más? Sí. La estructura de los datos. Sí. Has comentado que trabajáis con MySQL, pero ¿es obligatorio que los datos que se suben los tengas que meter en una base de datos o permitís otras? A ver. Tú lo que haces desde aquí es conectarte, montar un conector SQL a una base de datos que tengas por ahí montada. Entonces en el gestor, aquí dentro no, sino en el gestor de tu cuenta, montas un conector y luego aquí tienes unos módulos. Tienes, creo que son 4 módulos. El primero que tienes es uno que te dice, cuando tú tienes aquí, te has conectado, a ver si tengo por aquí, vale, este es el de tables, available databases. Yo por ejemplo ya aquí tengo 2 conectores, entonces tengo un módulo que es bases de datos disponibles. Cuando lo saco ya me da una tabla y me dice el nombre de los conectores que tengo. ¿Tú tienes ya una tabla? O sea, Sí. ¿tú ya tienes tus datos estructurados? Sí, tú tienes que tener tu base de datos por ahí fuera y luego lo que haces es conectarte desde aquí a ella con un conector MySQL. Si tienes datos en cualquier otro formato y demás, no es necesario. No es necesario, no. Claro. Si tú tienes por aquí para subir ficheros, tienes los típicos de, de hecho es casi más fácil ir aquí y decir, bueno, tengo local file, que este es el módulo que a mí me permite coger y lo que decíamos antes, lo saco. Esto probablemente ahora estamos para cambiarlo, ¿vale? Lo queremos hacer más cómodo, pero en principio como lo tenemos ahora es así. Ese es el módulo, le haces el clic y si funciona, entras al seleccionas el fichero, por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, es que aquí no va a haber nada, ¿no? Vale, un PDF. A ver si carga, venga, vamos a meterle caña. No lo ha cargado. Este no lo ha cargado. Bueno, si tuviéramos otro tipo de fichero, el PDF no sé por qué debería cogerlo, a lo mejor porque es bastante gordo. Seleccionarías el fichero y una vez que selecciones el fichero, ese módulo lo que te devuelve es una URL temporal, es como si te lo hubieses llevado a un Dropbox. No lo has hecho, lo único que has hecho es poder conectar tu disco duro con Quadrigram para luego poder seguir trabajando con esos datos. O sea, realmente no los subes a tu cuenta. Luego los puedes subir si quieres, o sea, los subes aquí en plan de mentirijilla, para decir, bueno, trabajo con ellos, pero si luego, por ejemplo, no salvas el espacio o no lo salvas como una cosa que llamamos memory, que es para que el contenido de ese fichero se quede en tu servidor
Si no lo haces así, luego se borran. Estaba pensando concretamente, por ejemplo, que tuviera un directorio bien organizado y demás, con miles de fotos. Sí. ¿Tengo que subir todas esas fotos para poder hacer una visualización No. y demás, como has mostrado? Bueno, a ver, las fotos las vas a tener que subir. Lo que pasa es que la forma de subirlas, tenemos, para imágenes me parece que hay un multiloader. Sí, hay un multiloader. Entonces, lo que te va a pedir es un string list. Tú aquí le vas a tener que pasar una lista en la que estén, pues por ejemplo, las URLs de las fotos. Claro, aquí van a tener que ser URLs para subirlo. O sea, esa string list necesitan que sea URLs. Esto podría ser pues URLs de fotos que tengo en Flickr, ¿vale? Si las quisieras subir a nivel local, o sea, desde el hard drive, yo creo que tendrías que subir probablemente de una en una. Pero bueno, podemos investigar a ver cómo a lo mejor habría alguna alternativa. Estaba pensando concretamente en un proyecto muy chulo que tenéis ejemplo, que es de sale Manhattan. Ah, sí, Podéis eliminar sí. las fotos antiguas de un periodo de 3 años. Sí. Es un proyecto, si lo quieres hacer. Está por aquí. Claro, ahí tú puedes meter 100 fotos como puedes meter 1.000.000, o sea, las que quieras. ¿Está en la página de Quadrigram o en la de Bestiario? A ver. Debe estar Pero no los templates, en los ejemplos, sí, en el InAction. A ver, aquí. A ver. Bueno, estos son ejemplos que hemos ido haciendo últimamente, este de aquí. Este está basado en uno que se hizo hace un tiempo. ¿Veis? Ahí está cargando las. Ha cargado el mapa de base, que es, en este caso es de Steinman. Y luego lo que hago es ayudarme de. Bueno, ahí está cargando. Sí, lo que pasa es que esas yo creo que van por URLs, ¿eh? Y de hecho veis que tardan en cargar. Bueno, lo que haces es que utilizas la geolocalización para ir viendo fotografías que están cerca de donde tú estás físicamente. Entonces, como veis, yo me voy moviendo por el mapa y me van apareciendo los puntos cerca de donde yo estoy, que es donde está el icono ese, de puntos interesantes. Esto es una de la Biblioteca de Nueva York, un fondo de fotografías de la Biblioteca de Nueva York. Entonces luego me las ofrece esas fotografías en forma de trimap. Sí, esto está hecho con Quadrigram. Claro, lo que pasa es que ya estáis viendo lo que están tardando en. Una de los, entre comillas, problemas que tenemos es que como es un software que funciona en navegador, sí que estamos bastante limitados a la hora de cantidad de información. O sea, esto no es para trabajar con Big Data ni nada por el estilo. A nosotros trabajamos con ficheros de 5 megas, 10 megas, como mucho, porque no estamos intentando ver cómo permitimos que la gente trabaje con ficheros más grandes, pero es verdad que no es un software ni que por infraestructura, ni que por diseño, ni por funcionalidad te permita tampoco demasiado decir, bueno, pues voy a conectarme a una base de datos de 300 megas y voy a hacer aquí. Puedes hacer muchas tablas y ya habéis visto que al tener un canvas infinito tú podrías empezar a tener por ahí un montón de cosas, pero no es operativo porque el navegador tarda muchísimo en recalcular todo eso, ¿no? Entonces no es como para hacer minería de datos, probablemente. Es más para tener unos datos que están más o menos estructurados e ir jugando con ellos, ir haciendo iteraciones visuales o trabajar, que a mí es algo que me parece muy interesante, cuando trabajéis con datos, plantearos o tener bastante claro que vuestro conjunto de datos de partida no tiene y no debería ser nunca el único que utilicéis. O sea, deberíais siempre motivaros y picaros para buscar algunos conjuntos que os puedan complementar el análisis. Entonces, una vez que tú empiezas con un primer conjunto, identificas algo, pues por ejemplo, en temas sociológicos, ¿no? Yo estoy estudiando pues, el desempleo, identifico una zona geográfica específica o un segmento de población específico que tiene un paro muy alto, lo que digo es, bueno, voy a buscar qué pasa con esta gente. Entonces empiezo a pensar en temas de renta, en temas de dónde vive esta gente, si porque viven aquí tienen menor formación a nivel de educación, pero claro, esos datos no los tengo ahí. Me tengo que ir a buscar, traerlos y Quadrigram sí que me permite en un mismo sitio
traer datos de diferente naturaleza y poder consolidarla allí, ¿no? Entonces, bueno, al final del ejemplo no va a dar tiempo a nada. Si queréis enseño un poco algunos otros ejemplos que hemos publicado últimamente, que están hechos todos con Quadrigram. Esto es un ejemplo muy típico de dos redes. Este ejemplo lo hice yo y cuando nos planteábamos, nosotros tenemos 50 visualizadores, cuando nos planteábamos cómo organizar eso para mostrárselo a la gente, estudiábamos las clasificaciones que se han hecho históricamente en visualización de información y ninguna nos terminaba de cuadrar. Entonces intentamos montar una que fuera bastante parecido a lo que nosotros teníamos y montamos una que está basada en 3 tipos de nodos. Es una red que tiene 3 tipos de nodos. El primer nodo es una categoría que es un poco el objetivo que yo me planteo cuando voy a hacer una visualización. Como veis, por ejemplo, una puede ser comparar, ¿no? Que es lo más típico que se hace en visualización de información. Otra puede ser contextualizar. Esto no es ni dogma de fe ni nada, estas son unas categorías que nosotros hemos creído que deberíamos crear. Y tengo por aquí otra que es componer. Tengo otro tipo de nodo que es el propio visualizador, el tipo de gráfico, que son los nodos negros y como veis pues hay unos cuantos por aquí. Y luego tengo otro que es el nodo gris, que es la estructura de datos, lo que se explicaba antes de pues un número, un color o la naturaleza que tenga el dato en sí. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí son básicamente 3 cosas. Puedo decir, bueno, quiero ver si yo quisiera hacer una comparación, que es lo más típico, voy a seleccionar el nodo de comparar. Entonces, como veis, la red local de la derecha lo que ha hecho ha sido poner el nodo comparar en el centro y poner en un primer nivel todos los visualizadores con los que yo podría comparar. Y en el segundo nivel veis que hay 2 nodos que son estructuras de datos. En este caso son una number list y es la mayoría de los visualizadores que a mí me permiten comparar la estructura de datos. ¿Os acordáis lo que veíamos, ese inlet obligatorio que necesitaban para pintar algo? La caja que tienen para que tú le metas información, en este caso era una lista de números. Entonces yo tengo la posibilidad de jugar, decir, bueno, y si tengo una lista de números, ¿qué tipo de gráficos puedo hacer? Entonces selecciono la lista de números, se pone ese nodo en el centro y me aparecen ahí, bueno, pues si tienes una lista de números, pues puedes hacer un pie chart, puedes hacer una cuadrificación, puedes hacer un scatter, que es el típico gráfico para relacionar 2 variables, etcétera. Entonces puedo ir jugando, ¿no? Digo, bueno, pues yo quiero, y si quiero hacer un line chart, ¿qué necesito? Bueno, pues el line chart necesita una number table para empezar a funcionar y además lo que me permite es estudiar la evolución temporal. ¿No? Hay algunos tipos de, por ejemplo, a ver alguno que tenga una number table, que tenga 2, bueno, es igual. Entonces, algún otro ejemplo que hemos publicado de temas de texto también podemos trabajar. Esto es tenemos un módulo que se conecta a Twitter y se baja X tweets, te baja una información, bueno, es la fecha, bueno, 8 o 10 campos de información. Y entonces lo que hicimos fue montar un ejemplo en el que con un control, esto sería esa parte de interactividad, pues como son los zoom y demás, esto es un campo de búsqueda libre. Yo voy a empezar a buscar ahí y lo que hago es que esa es la palabra que le voy a pedir a Twitter para que vaya y busque. Entonces pongo aquí la palabra y digo, pues yo qué sé, Barcelona. Entonces ahora se ha conectado a Twitter, me ha devuelto, me parece que son 100 o 200 tweets, creo que está limitado a 1000 o 1500 el módulo que tenemos, y lo que me devuelve es un tree map con la frecuencia de las palabras que más se repiten en los tweets que contienen la palabra Barcelona, y luego lo que hace es categorizármelos con una técnica de análisis de texto, que es la técnica de sentiment analysis, que os habréis cansado de oír en estos días que estáis por aquí. Y lo último que me hace es decirme, bueno, pues que en principio el 89% de las palabras que están dentro de los tweets que contiene la palabra Barcelona tienen una connotación positiva. Y lo que puedo ir haciendo es seleccionar una de ellas,
y me salen aquí los tweets de esa palabra. Entonces, pues bueno, esto es otra forma de ver cómo se puede hacer análisis de texto. Este es un proyecto que hicimos hace bastante poco, en el que nos planteábamos si la evolución de la legislación estadounidense estaba relacionada con el nivel de crecimiento económico. Entonces, bueno, lo que hicimos fue comparar las épocas de Clinton, Bush y Obama, y esto lo que son, de hecho lo pone por aquí, las tasas de aprobación y desaprobación, que creo que son encuestas que les hacen a los ciudadanos estadounidenses. Entonces, esta línea de aquí, verde, es la tasa de aprobación y la línea roja es la tasa de desaprobación. Y luego, como veis aquí, lo que tengo es un siguiente nivel de visualización, en el que en este caso es crecimiento de Producto Interior Bruto cuatrimestral, de tal forma que yo puedo ir viendo un poco si los eventos de aprobación y desaprobación están relacionados con la evolución económica. Y por último, tengo aquí esta parte de abajo, que lo que me hace es mostrar la actividad legislativa. Como veis, está coloreada en función de una serie de familias, que son, bueno, pues economía, defensa, seguridad, etcétera. ¿Y cómo es posible que al comienzo de la presidencia de Obama tuviera más desaprobación que aprobación? Porque No tenemos... es la economía, pero no solo. Es decir, al final hay tantos factores que influyen en la percepción que tiene la gente y luego cómo valoran a sus políticos, que es muy complicado llegar a establecer una relación y decir, bueno, es que si pasa esto siempre le van a aprobar, ¿no? Por eso los consultores de comunicación y políticos se vuelven muy locos y estudian muchas estadísticas, porque precisamente lo que intenta es lo que intentamos todos cuando hacemos análisis de números, que es intentar llegar a un modelo matemático que nos permita predecir el futuro. O sea, esto que la gente se queja tanto de que los economistas no acertamos ni una porque no somos capaces de predecir, es porque, entre otras cosas, el comportamiento de la gente es un comportamiento que es irracional y que además está influido por muchísimos factores y además eso es solo un elemento, solo un ciudadano, con lo cual el conjunto de esos ciudadanos, todas esas interacciones es tan difícil de modelizar y poder llegar a un modelo en el que tú digas voy a predecir esto, que incluso las personas que más se acercan a predecir el comportamiento futuro, que aunque no nos lo creamos suelen ser los meteorólogos, lo hacen porque hay muchas menos variables, son modelos muy complejos, pero llevan como 200, 300 años acumulando series temporales que luego la matemática lo que va haciendo es que te va construyendo modelos que son más robustos, que tus predicciones son más seguras. Por eso cuando dicen dentro de 2 días va a llover con un 80% de posibilidades, pues pueden llegar a decirlo, pero porque hay detrás 200 años de series históricas donde se van acumulando datos, se van minorando los errores estadísticos y al final se llega a un modelo. Entonces esto es lo mismo, esto es tratar de predecir cómo va a votar una persona, cómo va a aprobar o desaprobar una persona y está influido por tantos factores que es muy difícil. Entonces por aquí pues te puedes ir navegando por alguna de... Bueno, seleccionas un intervalo temporal, por ejemplo a mí me interesa un año para ir viéndolo más plano todo y me puedo ir moviendo por esos años y salen aquí por ejemplo los detalles de esas leyes. Y por ejemplo este, que es uno que hemos hecho hace poco, es también un ejemplo de lo que nosotros nos gusta llamar un poco visualización de estilo libre. Esto es simplemente una evolución de los equipos de fútbol en España. Entonces lo que intentábamos ver era si había una relación entre los puntos que conseguían y el presupuesto económico que tenían. Y lo que haces es seleccionar pues determinados clubes. Por ejemplo, yo quiero ver el Atlético de Madrid y quiero ver el Fútbol Club Barcelona, selecciono esos dos y como veis todos los que no eran esos equipos se me han puesto un alfa y los que he seleccionado lo que me está haciendo es
mostrar una evolución, voy a ir al caso del Barça, por ejemplo, una evolución, yo no solo estoy haciendo pintar esos círculos, sino que lo que voy haciendo es trazar una línea entre uno y otro para que luego cuando el usuario esté interactuando con ellos le sea mucho más fácil ver cuál es la evolución de ese equipo. Entonces esto también es un ejemplo de visualización freestyle, si lo queréis llamar así, porque realmente tú tienes que posicionar unos círculos, pero luego te tienes que plantear que tienes que trazar una línea entre el círculo A y el círculo B. Eso es simplemente pintar una línea, pero tienes que saber cuál es la posición XY de un círculo y la posición XY del otro, y tienes que ir haciéndolo. Con muchos tipos de software, este tipo de cosas no se pueden hacer, y este tipo de cosas al final, daros cuenta que la visualización se está democratizando. Entonces, de aquí a 1 año o 2 años o cuando sea, mucha gente va a ser capaz de hacer cosas, dashboards con Tableau y con otro tipo de programas y demás. Lo que va a diferenciar a la gente, yo creo que un poco la calidad va a ser la capacidad que tengan de analizar y la capacidad que tengan de ponerse realmente como se pone un arquitecto con un papel en blanco y decir, no me voy a poner limitaciones, voy a pensar cómo comunicaría yo estos datos y a partir de ahí los voy a dibujar, como hace un infografista, ¿no? Que dice, me cojo el Illustrator y lo empiezo a hacer. No con esas restricciones de siempre los ejes X, y voy a poner aquí una barra y luego voy a hacer una acumulación, ¿no? El pensar un poco, y si os fijáis en los proyectos de visualización así más conocidos, pues suelen ser eso, ¿no? Cosas que la gente se plantea nuevas, no vais a inventar la rueda porque vais a utilizar los atributos visuales que utilizamos todos, el color, el tamaño, la forma, que además los tenemos codificados en el cerebro, no tenemos que aprender demasiado, pero sí que pasaréis un poco más allá del gráfico de barras, que es la leche, pero yo llegué a un momento en que dije, bueno, es que esto tiene que haber algo más, ¿no? Y aprenderéis redes y mapas, que es súper importante, y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Yo no sabía lo que era una teselación de Voronoi antes, ahora sí lo sé. Es lo que hemos visto antes, una teselación de Voronoi lo que te hace es calcular la distancia óptima, entre 2 puntos. La distancia más corta entre el punto A y el punto B. Antes lo hemos visto con el caso de las bicis. Yo puedo, cuando tengo, imaginaos que hay un parking de bici allí y otro donde estoy yo aquí. Y tú quieres decidir de cuál estás más cerca, si de mí, que soy el punto A, o del punto B. A priori, tú no sabes si estás más cerca de este parking o de aquel, pero para ti como usuario es importante saber que, coño, si puedes llegar a mí más cerca, pues vas a venir a mí a por la bicicleta. Y con Voronoi lo que haces es eso. Pintas zonas de influencia que encima de un mapa a una persona le pueden llegar a identificar, decir, bueno, pues estoy más cerca de este punto que de este otro, con lo cual me voy a este que me interesa porque tardo menos. Eso se hace mucho con la logística. Yo, de hecho, voy a enseñaros un pequeñito ejemplo que tengo yo en la página mía, que está hecho con Quadrigram también, y en este caso eran temas de... Yo creo que con esta se entiende bastante bien. Estos son centros de logística de una compañía petrolera que tiene centros desde donde sirve gasolina y gasóleo a pues, gasolineras, etcétera, etcétera. Entonces, estos puntos grandes que tienen estos colores, bueno, los puntos grandes son los centros de distribución. El punto desde el cual sale el gasoil hacia la gasolinera. Estas zonas que veis dibujadas son la teselación de Voronoi. Y lo que me está diciendo aquí, por ejemplo, veis que estos puntos que son azules están dentro de este área de Voronoi que es roja. Eso quiere decir que cualquier punto que esté dentro de este área está más cerca de este que de cualquier otro. Con lo cual, si yo tengo que decidir desde dónde sirvo mi gasoil, ¿estáis de acuerdo conmigo en que todos estos puntos azules que los estoy sirviendo desde aquí es una ineficiencia logística? Porque, bueno, es verdad que en este caso se ve muy claro, ¿no? Que este
no puede estar más cerca de este que de este, es imposible. Pero en otros ejemplos se podría ver, y Voronoi ya lo que te está dando es esa zona, es decir, bueno, esta es mi zona de actuación logística y todo lo que esté aquí lo traslado desde el rojo, ni desde el azul, ni desde el verde, ni de nada. Y eso, como veis, esto está hecho con Quadrigram también, es una primera capa con el mapa, una segunda capa con los puntos y una tercera capa que es simplemente lo que decíamos antes, dibujar polígono. De hecho, hay un módulo que te calcula la teselación de Voronoi, con lo cual no tenéis que meterle la fórmula ni nada, le metéis los puntos y te calcula la teselación. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas yo creo que son interesantes no porque sea Quadrigram, sino porque es que eso es la visualización. O eso son las tres... no sé si conocéis a un cartógrafo francés, se llamaba Jacques Bertin, él escribió en el año 1968 el libro que se conoce como un poco la Biblia de la visualización, que se llama Semiología Gráfica, y este señor era un cartógrafo que se dedicó a estudiar la visualización como una disciplina científica, donde uno piensa que solo hay dos ejes, él desarrolló toda una disciplina. Y él hablaba de tres grandes áreas en visualización. Una, los diagramas, bueno, hay una cuarta que sería toda la parte de señalética, de iconos y demás, pero con esa no trabajamos mucho. Pero hay tres fundamentales. Una son los diagramas, que son los gráficos de toda la vida, cualquier tipo de gráfico. Otras son los mapas y otras son las redes. Entonces, yo lo que os recomiendo es que no os quedéis en una. Que aprendáis a hacer mapas, aprendáis a hacer redes, que no lo veáis como... tengo que hacer esta investigación, voy a utilizar este software para hacer este mapa. No, abrir un poco más la mente y fijaros un objetivo de análisis o qué quiero hacer yo con esto, y a partir de ahí analizar mucho, trabajar mucho con los números. No penséis siempre en hacer gráfico, o sea, exprimir los números. Muchas veces la gente que hace dashboard dicen que la mejor combinación para un dashboard, para comunicar un dato, es utilizar número y gráfico, no utilizar gráfico siempre, porque muchas veces un número da mucha información, ¿vale? Y no sé, yo creo que poco más. Al final hemos tenido que hacer algo diferente, pero espero que os haya parecido por lo menos interesante como para plantearos darle una oportunidad y bueno, que simplemente que no veáis esto como algo muy complejo, porque de verdad no lo es, ¿eh? O sea, extraigo una columna, la filtro, luego, pero bueno, claro, hay que pensar, tengo que saber qué condición, si le pongo un mayor o igual y qué número voy a elegir, ¿no? O sea, es ese planteamiento de siempre ir un poco más allá. ¿Algún manual o tutorial online? Lo que ha enseñado antes, ¿no? Tenemos la documentación, si vais aquí a quadrigram.com hay documentación, tenéis un curso, bueno, arriba está, pero aquí en el footer está el curso que tiene, me parece que son 8 lecciones, empieza subiendo datos para, bueno, saber cómo subir datos, luego te va explicando todo lo que hemos visto hoy de estructuras, procesamiento, visualización, y por último llegas a ver cómo publicar, que hoy habéis visto que publicar es súper trivial, es seleccionar el área, salvar y publicar. La Data Structures, esa es una lección del curso. Es la segunda lección del curso. Y luego hay la parte de templates, que es lo que hemos visto, que están las templates, y tenemos esta página que se llama Language Reference, que es simplemente... a ver, ¿vas o no vas? Ahora. ¿Veis? Aquí tenemos todos los módulos, esta es la misma documentación que aparece dentro de la interfaz, pero si yo me quiero, oye, pues quiero ver los visualizadores que tiene esta gente, pues me voy aquí a visualizadores y veo que tienen un dendrograma, que también pues es algo interesante de ver, o tienen una para la leyenda, y aquí me dice pues los parámetros obligatorios, y luego pues me dice las cosas opcionales que le puedo meter. Así que si tenéis alguna pregunta más, o si no, lo dejamos aquí. Sí. La idea que me quedaba es que, a diferencia de Excel o Lumesigar, es una manera de gestionar los datos de forma visual. Es decir, tú determinas el input, Sí. lo conectas,
que puede parecer contraintuitivo, pero si hubiéramos comenzado a gestionar los datos de esta manera sería la manera más natural. Es curioso porque para nosotros es una de las grandes ventajas, y gracias por recordármelo, que esto, de la misma manera que acojona cuando uno lo ve, de la misma manera yo tengo aquí un proceso en el que de manera visual puedo ir siguiendo exactamente paso por paso lo que he hecho y puedo ir entendiendo todos esos procesos. Y no tengo que acordarme que le he dado a 3 menús y que ya, ostras, ¿qué había hecho hace 3 pasos? Aquí, para lo bueno y para lo malo, yo lo tengo todo visible. Lo que puedo hacer, que antes no lo he enseñado, pero yo puedo coger un área de grupos y agruparla, entonces luego lo colapso y se me quedan todos los módulos ahí. ¿Sabes? No tengo por qué tenerlo. Lo que pasa es que yo quería dibujar este ejemplo sin variables, sin grupos, sin nada por el estilo, para que vierais la naturaleza pura y dura de líneas de un lado a otro, pero para que fuera también relativamente sencillo ir viendo todo el track de los pasos que se habían hecho, ¿no? Entonces, esto, el tema de la programación visual es algo que no es nuevo, lleva ya unos cuantos años, pero está claro que seguramente en el futuro haya más sistemas de programación visual, porque no es ni mejor ni peor que la programación de terminal, pero sí que yo creo que es bueno que haya las otras opciones. Y de hecho, si os habéis fijado, si habéis visto alguna vez a trabajar a los arquitectos, trabajan con AutoCAD, que es básicamente el mismo sistema, es un canvas infinito, y luego ellos lo que van haciendo es ir poniendo, van dibujando, y con el zoom se llevan una sección que acaban de dibujar, se la llevan un poco más para allá, la quitan, y en el momento en que están trabajando no la tienen disponible, pero en cualquier momento pueden recuperarla y volver. Y eso es porque ellos necesitan trabajar. Bueno, yo es que he vivido muchos años con un arquitecto y veías cómo trabajaba y era alucinante, porque simplemente con el zoom del AutoCAD podías llegar a ver el detalle de un tornillo, pero luego podías ver pues una sección o un edificio entero, y como tienen que ir a ese detalle, necesitan un sistema que sea así, porque si no es imposible. Si eso lo tuvieras que ir haciendo, escribiendo, sería muy difícil. Y otra cosa es que, revisando los ejemplos, aún manejando datasets pequeños, relativamente pequeños, te queda la sensación de overlapping, o sea, de sobreposición visual, ¿no? Sí. Que todo eso lo solucionáis con los filtros, ¿no? Y los zooms y todo eso, ¿no? Sí. Y luego lo que yo creo que es también interesante es la capacidad de ir graficando por capas, que es lo que hacen muchos los diseñadores. Van trabajando siempre por capas porque te puedes dividir el trabajo y si una capa te falla, no se te jode todo, se te jode esa capa, ¿no? Y puedes actuar sobre ella. Entonces en el tema de los mapas se ve muy claro y, por ejemplo, podéis coger un mapa y ponerle una red encima. Los nodos de la red tienen que estar geolocalizados, evidentemente, porque si no nos cuadrarían en un mapa, serían como un círculo, pero en vez de ser un círculo como sin más, pues son círculos que forman una red con sus relaciones. ¿Alguna pregunta más? Y una vez termina la suscripción, ¿con lo que has hecho se queda o no? Con lo que has hecho, eso lo que puedes hacer es exportarlo, puedes sacar una imagen, por ejemplo, o poco más. O sea, en el momento, esto al final, como es un pago mensual, tú vas pagando cada mes y en el momento en que dejas de pagar, pues nosotros te damos unos días para que saques todo lo que tienes ahí si lo quieres sacar, ¿sabes? Pues si quieres, dice, oye, pues yo me quiero sacar unas imágenes, pero los espacios evidentemente dejan de estar activos. O sea, porque esos espacios están, cuando tú publicas esto, eso lo estás publicando en un servidor que realmente es por lo que nos estás pagando, que es un servidor que tienes en Amazon que solo lo utilizas tú. Entonces, cuando el usuario deja de pagar, evidentemente ese servidor o lo pagamos nosotros o esto que lo tienes colgado ahí no lo podrá ver nadie, ¿sabes? Al final, para poder ver tú esto el día de mañana, como en cualquier página, tendrás que pagar un servidor todos los meses para que esa URL te pueda seguir funcionando. Entonces, esto en ese sentido es lo mismo. Es como el que tiene una página web y paga todos los meses el servidor para poder ir colgando cosas y que estén ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
Pues nada, muchas gracias. Una cosilla pequeña. Sí. La referencia al libro este que has citado de semiología. Sí, bueno, sí, a ver, lo enseño, es un poco, en Amazon lo tienen, es que es un libro que lo publicaron en el año 68, la primera versión en inglés la publicaron en los años 80 y luego volvieron a hacer una en el año 2000. Entonces en Amazon lo tienen. Es un libro que ya os digo que es complicado, es difícil, pero si queréis aprender de visualización yo os lo recomendaría. Entonces se llama Semiology, en la versión inglesa es Semiology of Graphics. Ahí lo tenéis, eso por ejemplo es la versión inglesa, Semiology of Graphics, Diagrams, Networks and Maps. Esa es la versión que hicieron en el año 2010 y solo ha habido esas dos versiones en inglés, una en los años 80 y esta es del año 2010. El autor se llama Jack Bertin, o Bertin, no, Bertin, sí, B-R-T-I-N. Entonces, bueno, hay otros muchos libros para iniciarse en visualización y tal, pero si queréis saber realmente cómo funciona y cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido y demás, hay muchísimos mapas. Yo probablemente los mejores mapas de España los he visto en este libro. Hay cartogramas de España, creo que son cartogramas de España con datos económicos de 1500 y pico. Por supuesto todo está hecho a mano porque claro, en los años 70 este hombre tenía una legión de gente en su laboratorio que era la que le hacía los mapas porque está todo hecho a mano, claro, no había nada de ordenadores. Para comenzar a leer sobre este tema, el filósofo de todo esto es Edward Tufte, que es asesor personal de Obama y que tiene unos libros deliciosos para leer. Muy sí, de hecho aquí salen, yo he puesto Semiology of Graphics y el segundo libro que ha salido es un libro de Edward Tufte, que es The Visual Display of Quantitative Information. Este es probablemente el más conocido y sí, este señor es muy conocido y los libros están muy bien. Lo que pasa es que yo empecé a leer mucho a Tufte y me di cuenta que realmente, o sea, él trabaja mucho más con la parte infográfica, por así decirlo, en la que uno puede prácticamente elegir hasta la granulación que tiene el papel, ¿no? Entonces, en la parte interactiva es bastante jodido seguir algunas de las cosas que él promulga porque es muy difícil tener tanta libertad para elegir tantas cosas. Pero sí, también os lo recomiendo muy bien y os recomiendo que es mucho más flojo a nivel de nivel, pero que se aprende muchísimo, que es Stephen Few, que probablemente lo conoceréis. ¿Está al revés? Stephen... que tiene varios libros. Yo, por ejemplo, este no os lo recomiendo, el de Information Dashboard Design no os lo recomiendo para nada, porque este libro yo llevaba mucho tiempo con ganas de comprármelo y lo encontré y la verdad es que me decepcionó muchísimo porque el 95% del libro son malos ejemplos y el 5% restante es cómo haría yo 2 buenos ejemplos cuando te he presentado 50 malos. Entonces dices, hombre, dame más buenos que malos porque para malos ya está el mundo lleno. Y este sí que está muy bien. Hay uno que se llama Now You See It, que se explica muchísimas cosas a un nivel bastante comprensible. Este señor es muy conocido y trabaja, bueno, no trabaja con Tableau, pero tiene así colaboraciones y cosas así. Y luego este de Show Me the Numbers también lo escribió él y yo no lo tengo, pero me han hablado muy bien. Hay una segunda edición ahora, acaba de publicar, actualizada con nuevos ejemplos. Sí. Y da cursos también, ¿eh? El año pasado sí. en Barcelona, me parece. Sí, da algún curso, pero claro, son cursos que creo que valen $2.000 un día o algo así. Son muy... Bueno, este señor lleva muchos años, este señor era profesor en Berkeley, lleva 25 años haciendo temas de visualización y ha construido una marca personal pues bastante importante y le llaman de muchos sitios para que vaya. Así que bueno, yo creo que ya vamos a parar, que tenemos que dejar tiempo a Olivier, que viene a hacer taller de goteo. Y nada, muchísimas gracias por venir y espero que os haya gustado.